Mi amiga descubrió su doble familia y todos lo sabían. 12 años creyendo que era la única y resultó que yo era la visita. Lo peor no fue él. Fue enterarme de quienes me mintieron en la cara. Conocí a Valeria cuando teníamos 18, en un instituto técnico de Bahía Cobre, y nos volvimos inseparables, tareas, cumpleaños, primeros trabajos, todo. A los 20 quedó embarazada de Mauro, carismático y lleno de excusas, decía que iba a responder, pero su versión era aparecer cuando quería, dejar lo mínimo y desaparecer. Lo raro empezó con su mamá, Elvira, nunca permitió que Valeria y la bebé se mudaran con ellos. Mauro vivía ahí y siempre había un motivo, la casa pequeña, Elvira enferma, mejor esperen. Valeria se partía el lomo trabajando y estudiando, y aún así llevaba a la niña cada fin de semana porque Mauro insistía en que conviviera con su familia. Ella quería que su hija tuviera abuelos presentes, aunque a ella la trataran como invitada. En esas visitas conoció a la familia extendida, una prima muy simpática llamada Karina, 2 niños presentados como sobrina y sobrino, y tías que la abrazaban como si fuera de la casa. Lo que me hacía ruido era que a esa familia sí la dejaban quedarse, dormir, tener cosas guardadas. Valeria, en cambio, tenía que irse temprano porque Elvira se cansaba o porque ya era tarde para la niña. Cuando Valeria cumplió 32 me confesó que iba a preguntarle a Mauro cuándo se iban a casar. Llevaba 12 años esperando una definición y él siempre respondía con vaguedades, cuando juntara plata, cuando su mamá se calmara, cuando el trabajo mejorara. Un sábado cenamos con amigos y salió el tema porque otra pareja se comprometía. Valeria, bajito, le preguntó a Mauro si ellos también iban para ese lado. Mauro ni se inmutó y dijo que se metiera a internet y escogiera un anillo para que se callara. La mesa se congeló, Valeria se quedó roja, con los ojos brillosos, tragándose la humillación mientras todos fingían mirar el menú. Esa noche me dijo que tal vez exageraba, que él era brusco y estaba estresado. Yo quería sacudirla, pero sabía que cuando alguien está aferrado a una ilusión, una advertencia suena a ataque. La bomba explotó semanas después por una tontería. Valeria fue a dejar a su hija y vio en el patio una bicicleta nueva y una mochila con el nombre bordado de uno de los niños. Preguntó de quién eran y Karina se trabó antes de admitir que esos niños vivían ahí desde hacía años. Valeria empezó a atar cabos, los niños estaban demasiado cómodos, había ropa en los closets y Elvira los regañaba como si fueran suyos. Cuando Mauro llegó, Valeria le preguntó de frente quién era Karina y por qué parecía la dueña de la casa. Mauro intentó apagar el incendio con mentiras pequeñas, pero Valeria ya no estaba para migajas. Llamó a una tía de Mauro, una de las que siempre le decía mi niña, y la tía terminó soltando la verdad. Karina no era prima, era la otra pareja de Mauro y la aceptada por Elvira. Ahí encajó todo, los supuestos sobrina y sobrino eran hijos de Mauro con Karina y llevaban viviendo juntos 7 u 8 años en esa misma casa donde a Valeria le decían que no había espacio. Lo más cruel fue enterarse de que muchos lo sabían, familiares, vecinos, y hasta 2 amigos en común que habían comido con nosotros mientras Valeria compraba regalos de Navidad para esos niños. Valeria no solo se sintió engañada por él, sino por el coro de adultos que la miraron a los ojos y la mantuvieron en el papel de la tonta útil. Cuando entendió que le mintieron a ella y a su hija por más de una década, se quebró de una forma que yo no sabía que era posible. Los días siguientes fueron oscuros, faltó al trabajo, dejó de contestar y una noche me llamó llorando, diciendo que quería desaparecer. Su familia se activó, la acompañaron, buscaron ayuda profesional y la convencieron de cambiar de aire. Se mudó con su hija a Puerto Lirio, cerca de una tía que la adoraba. El primer mes fue sobrevivir, trámites, escuela nueva, un cuarto rentado, y la tarea más dura, explicarle a su hija que algunas personas mienten aunque digan que son familia. Con el tiempo volvió a sonar como antes, retomó estudios, hizo amigas nuevas y un año después conoció a Diego, un hombre tranquilo que no prometía castillos, pero sí coherencia. Lo vi ganarse a la niña con paciencia y vi a Valeria aprender que el amor no te humilla en público ni te esconde en privado. Yo soy auxiliar de vuelo y hace poco lo vi en un vuelo corto, Mauro, 2 filas adelante, riéndose con una mujer que no era Karina. Se me hizo un nudo en el estómago, no por nostalgia, sino por la confirmación de que ese tipo no cambia, solo cambia de máscara. No se lo dije a Valeria de inmediato porque no quería abrir una herida por morbo, pero al final se lo conté con cuidado.
Ella se quedó en silencio y luego dijo que antes esa noticia la habría destruido, y ahora solo le confirmaba que irse fue su primer acto real de amor propio. ¿Soy la mala por cortar a los amigos en común que lo sabían y nunca le dijeron nada a Valeria? ¿Debería haber sido más directa con Valeria cuando empecé a notar que lo de Elvira y la casa no tenía sentido? ¿Hice mal en contarle que vi a Mauro con otra mujer, aunque ella ya está reconstruyendo su vida? Respuesta 1. NTA. El nivel de complicidad es asqueroso. Quien te oculta una doble vida por años no es amigo, es actor secundario del engaño. Respuesta 2. Lo del comentario del anillo en la cena fue una bandera roja gigante. Me alegra que ella haya salido y que su hija tenga un ejemplo de amor sano ahora. Respuesta 3. Yo sí le habría dicho lo del vuelo, pero como lo hiciste, con tacto y sin drama. A veces escuchar la confirmación ayuda a cerrar el capítulo. Mi ex defendía a su mamá hasta que le robó el novio. Pensé que lo peor era el papá infiel. Luego entendí que en esa casa la traición era una tradición. Conocí a Valeria en una cafetería cerca de la uni, en un lugar cualquiera de una ciudad cualquiera, y al principio fue la típica historia, risas, mensajes hasta tarde y esa sensación de que por fin alguien te entiende. Yo tenía 22 y ella 21, y aunque los dos trabajábamos medio tiempo, hacíamos malabares para vernos y sentir que el mundo era más simple cuando estábamos juntos. Desde el inicio me avisó que su familia era complicada, pero lo dijo con una ligereza rara, como cuando cuentas un chiste que ya te dolió tantas veces que se volvió rutina. Yo, ingenuo, pensé que complicada significaba discusiones normales o algún drama de tías, no un mapa completo de traiciones. La primera vez que fui a su casa lo noté en el ambiente, silencio tenso, sonrisas que duran poquito, y un papá que hablaba fuerte como para llenar huecos. Su mamá, a la que llamaré Nora, era amable conmigo, demasiado amable, como si quisiera convencerme de que ahí todo estaba bien aunque se le notaba cansancio en los ojos. Con el tiempo Valeria me contó el origen de todo, su papá había engañado a Nora prácticamente desde siempre. Según ella, el tipo tuvo otro hijo como a los 6 meses después de que Valeria nació, con otra mujer, y nadie en la familia se enteró, hasta 13 años después. La revelación no vino por confesión ni por arrepentimiento, sino porque la otra mujer murió y el hijo apareció con una maleta y una historia a medias. De un día para otro, el medio hermano de Valeria llegó a vivir con ellos, y el papá actuó como si fuera algo inevitable, como si no hubiera mentido más de una década. Yo esperaba que Nora lo echara, que gritara, que se fuera con sus hijos, algo. Pero no, se quedó casada con él, y en la casa se instaló una especie de pacto silencioso donde nadie hablaba del tema, pero todo giraba alrededor de eso. Valeria me decía que su mamá era fuerte, que había aguantado por la familia, y que a pesar de todo se llevaban bien. A mí me desconcertaba, pero trataba de no opinar, era su historia, su herida, y yo no quería ser el novio metiche que juzga. Lo raro es que cada vez que yo preguntaba por límites, por lo que estaba bien o mal, Valeria respondía con frases aprendidas: la gente se equivoca, no es blanco y negro, la familia es la familia. En ese momento me parecían ideas maduras, hasta que empecé a notar que también las usaba para justificar cosas pequeñas, como mentiras tontas o coqueteos disfrazados de broma. Un día, en una plática ya más profunda, me soltó el segundo golpe: años después de lo del papá, Nora también engañó al papá. Pero no con cualquiera, lo hizo con el entonces novio de Valeria, un chico que tenía como 19 en ese momento, y que según Valeria era su primer amor serio. Me quedé helado, porque no era solo infidelidad, era una traición cruzada, íntima, como de película. Valeria lo contó sin llorar, como quien narra un capítulo viejo, y remató con algo que me dejó peor, y aún así, mis papás siguieron juntos. Yo le pregunté lo obvio: ¿y tú cómo quedaste con tu mamá después de eso? Valeria encogió los hombros y dijo que seguían llevándose chido, que Nora también era víctima, y que al final su ex seguro ya la quería dejar y solo aprovechó. Esa respuesta me prendió una alarma, porque sonaba a alguien que aprendió que todo se puede acomodar con una explicación conveniente. Aún así, yo estaba enamorado, y cuando uno está enamorado se vuelve experto en ponerle cinta adhesiva a las señales. Nuestra relación empezó a irse a la mierda de forma lenta y silenciosa, como humedad en la pared. Valeria se volvió más celosa con mis amigas, pero al mismo tiempo ella se la pasaba pegada al celular, riéndose sola,
poniendo la pantalla boca abajo cuando me sentaba cerca. Yo no quería ser controlador, así que me aguanté, hasta que una noche, viendo una serie en mi depa, le llegó un mensaje y por reflejo lo vi porque la pantalla estaba frente a mí. No era un hola ni un meme, era una frase demasiado íntima, de esas que solo le testeas a alguien con quien ya te has metido, o con quien estás a punto de hacerlo. No voy a ponerlo literal, pero iba en el tono de todavía siento lo de anoche y un apodo que no era mío. Sentí un vacío en el estómago y le pregunté, calmado pero directo, quién era, y Valeria reaccionó como si yo hubiera invadido un secreto sagrado, agarró el celular y dijo que yo estaba exagerando. Le pedí que me lo enseñara, no por morbo, sino porque necesitaba que me explicara por qué alguien le hablaba así. Se negó, se puso roja, y empezó a lanzar humo, que era un amigo, que yo no confiaba, que mi inseguridad la asfixiaba, que en su casa siempre la controlaron y que yo era igual. Ahí fue cuando me cayó el patrón completo encima. No era solo que su familia estuviera complicada, era que ella había crecido viendo que la traición no tenía consecuencias reales, el papá engaña, la mamá se queda, la mamá engaña con el novio de su hija, y la hija la perdona, todos siguen como si nada. Le dije algo que me salió con una calma que ni yo esperaba, que yo no era su papá, que no iba a quedarme en un matrimonio imaginario por costumbre, y que si no podía ser transparente, yo me iba. Valeria lloró, pero no era llanto de arrepentimiento, era llanto de enojo, como si yo le estuviera quitando el derecho de tener su propio caos. Al final me confesó a medias, que había estado hablando con un tipo del trabajo, que solo se habían visto, que no fue para tanto, y que yo estaba haciendo un drama. Cuando le pregunté si ya había pasado algo físico, se quedó callada un segundo demasiado largo y luego dijo ¿eso qué cambia? Eso lo cambió todo. Yo le pedí que se fuera esa misma noche, y mientras recogía sus cosas me soltó la frase que más me dolió, eres igual que mi mamá, siempre castigando en vez de entender. Después me escribió durante semanas, un día me decía que me amaba, al siguiente que yo era un tóxico, y luego me mandaba fotos viejas como si fueran anzuelos. Yo la bloqueé por salud mental, pero me quedé con una tristeza rara, no solo perdí a mi novia, sentí que vi de cerca como el dolor se hereda cuando nadie lo detiene. Lo más confuso fue darme cuenta de que Valeria sí quería a su mamá, de verdad. Pero ese cariño venía mezclado con una lealtad que la obligaba a justificar lo injustificable, y al final esa lógica se la aplicó a sí misma, si mi mamá pudo, yo también puedo, y si todos siguieron, ¿por qué yo no? Ahora, cuando amigos me dicen que una relación se arregla con paciencia, yo pienso en esa casa donde el amor era aguantar y la verdad era opcional. Y me pregunto si yo fui el único que vio que el problema no era un mensaje, sino una historia entera entrenando a alguien para no sentir culpa. ¿Fui el malo por terminarla en ese momento sin dejarla explicarse más? ¿Es injusto que yo asuma que su familia influyó en que ella normalizara engañar? ¿Debería desbloquearla para hablar y cerrar bien, o eso solo reabre todo? Respuesta 1. NTA. No te negó el mensaje, te negó la verdad. Cuando alguien responde eso que cambia, ya te dijo todo. Respuesta 2. La familia no la hace culpable, pero sí explica por qué no ve límites. Igual, tú no eres terapia gratis ni proyecto de rescate. Respuesta 3. Bloqueado está perfecto. Cerrar no siempre es hablar, a veces es aceptar que no te van a dar una versión honesta. Si te gustaron esas historias, suscríbete.